En todo inicio hay un temblor, algo se agrieta, algo te llama. No sabes hacia dónde, solo sabes que ya no puedes quedarte en ese lugar. Y así comienza este viaje, no con alguna certeza, sino con el vértigo, no con un mapa, sino con una herida. Cada paso abre una puerta y cada encuentro es un espejo, porque quien busca respuestas encontrará los símbolos, y quien se atreve a seguir estos símbolos se convierte en quien aún no sabe que puede ser. Bonsoir, Bonchan, yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir y hoy yo les voy a hablar de los primeros arcanos mayores. ¿Qué pasaría si una imagen pudiera mostrarte qué es lo que tu alma guarda? En un mundo que exige respuestas inmediatas, el tarot no viene a responderlas, viene a revelar lo que no quieres escuchar. No es un juego, no es una predicción, es una conversación con lo más antiguo que habita en ti. Cada carta, cada arcano es una imagen que habla sin palabras y cuando la miras con el corazón abierto, algo se mueve, reflejando lo que tienes dentro. Hoy no estás aquí para aprender a tirar cartas, estás aquí para recordar cómo se siente escucharte sin juicio. Durante siglos, el tarot se ha considerado como un puente entre mundos, un juego en la corte, un rito secreto, obra de arte o hasta el espejo de tu alma, pero su verdadero poder no está en sus orígenes, sino en su capacidad de tocarnos desde lo arquetípico. No hay una carta buena o mala, solo símbolos que reflejan si estás dispuesto a mirar. Hoy vamos a abrir estas puertas, pero lo que queremos es entenderlas, porque en el tarot como en la vida solo vemos lo que realmente estamos listos para ver. Verán que la introducción y la conclusión son muy rápidas porque en realidad son muy largas. Pero bueno, empezamos con el 0, el primer arcano, el loco. El significado general práctico del loco es un comienzo, la libertad de tu espíritu, el alma antes de ser moldeada por la experiencia. Esta carta es el potencial puro, sin estructuras ni condicionamientos. Espiritualmente nos alude a un viaje de alma, que salta al vacío confiando en que la vida lo va a sostener. Psicológicamente podemos decir que encarna la inocencia, lo espontáneo, la intuición, el niño interior que se lanza sin miedos. En lecturas más prácticas podemos decir que anuncia un cambio drástico, inicios inesperados, decisiones arriesgadas o rupturas con lo que ya se estableció. Su presencia puede significar un nuevo ciclo y también una advertencia cuando estás actuando por impulso. Los elementos visuales que están en el Tarot Rider, podemos ver a un joven caminando hacia el precipicio, que representa a quien se lanza a una vida sin temores. Su rostro no muestra miedo, sino elevación. Mira hacia arriba, hacia el sol, no a sus pies, ni mucho menos algún riesgo. El latillo que tiene atado a ese bastón es un pequeño saco que cuelga del hombro y en el Tarot Rider contiene los 4 símbolos de los palos del tarot: copas, espadas, oros y bastos, y lo que quiere decir los 4 elementos. Esto indica que el loco lleva todo lo necesario para su viaje, aunque él aún no está seguro. La flor blanca en la mano izquierda, que es esta, simboliza la pureza, apertura, intención sin malicia. Es la belleza del alma que aún no ha sido corrompida por la experiencia. El perro blanco a sus pies, que vendría siendo este de aquí abajo, actúa como un compañero leal, pero también como una alerta. Algunos lo ven como la voz de la prudencia, otros como el instinto que lo empuja hacia adelante. Podemos ver que en esta carta el sol brilla, ilumina y en general nos habla sobre la energía vital, iluminación espiritual, confianza absoluta. El loco actúa bajo la luz del día, sin ocultar absolutamente nada. Y por último tenemos estas montañas del fondo, que representan los desafíos que vendrán más adelante. El camino no será fácil, pero él no lo sabe todavía. Está en el comienzo de este viaje. El loco no es un tonto, es un ser poderoso en potencia,
pero que todavía no ha despertado ese poder. El tarot de Marsella, su loco, suele representarse como un vagabundo o como un arlequín, muchas veces sin un número realmente asignado, y su ropa es más harapienta. Y el perro o gato que suelen mostrar lo muerde desde atrás, como si quisiera frenarlo o recordarle que esto no es un juego. Esta versión resalta el aspecto más caótico y desorganizado del loco. Es alguien que no sigue las reglas, es un outsider. White y Pamela Colman lo transformaron en un personaje más elevado, más espiritual. El loco de Ryder no huye, camina hacia el destino. Ya no es solo un bufón que vaga sin rumbo, sino el héroe que inicia el viaje del alma. Esta diferencia es clave, ya que el Marsella nos habla de una locura sagrada entre los márgenes, y en cambio el Rider White nos habla de la inocencia divina en el movimiento. Y lo correspondiente hacia la astrología, decimos que es un elemento de aire porque nos habla desde la libertad mental y un cambio constante. Su planeta regente es Urano, el planeta de lo inesperado, de lo revolucionario, de lo disruptivo, y una asociación moderna, aunque no es tradicional, es hacia el signo fijo de Acuario, porque tiene esta conexión con Urano y con romper los patrones. La energía de Urano es liberadora, pero también impredecible. El loco vibra con esta frecuencia, trae giros inesperados, ideas nuevas, oportunidades raras, pero también trae consigo un caos que si no se integra con conciencia, no sabemos qué pueda pasar. En la numerología y simbolismo, el 0, que es el número que trae aquí arriba la carta, nos habla del misterio absoluto. No es algo concreto, pero tampoco es nada. Es un vacío fértil, el punto antes del Big Bang. Este círculo lo encierra todo, pero también no encierra nada. Y al mismo tiempo en el tarot representa un inicio antes de que empiecen las cosas. Lo podemos nombrar como un huevo cósmico, el espacio antes de que se defina cualquier cosa. El loco se considera esta chispa divina que aún no ha encarnado completamente. Por eso puede ser un todo, puede ser nada. En las lecturas el 0 indica que el consultante está en un momento liminal, algo que apenas empieza pero aún no se manifiesta con claridad. El arquetipo junguiano asociado al loco puede adaptarse a varios arquetipos. Tenemos un niño divino con su símbolo de pureza, de posibilidad infinita, una renovación. Tenemos al embaucador, ¿no? Porque desestabiliza las normas y provoca un crecimiento. Pero también tenemos a este viajero o a este buscador que inicia un camino sin mapas, sin certezas. Cuando Jung habla del proceso divino en el que comienza con un caos interior, podemos recordar que el loco es un caos creativo. No tiene forma, pero tiene impulsos. Representa el yo en el estado más puro y podemos considerarlo como esa semilla que aún no ha germinado, pero contiene un bosque completo. Los datos en general podemos decir que el loco es un bufón medieval, ¿no? Una figura liminal entre lo sagrado y lo ridículo. Podemos ver en sus vestimentas cómo aún trae un poco de este bufón y también se le considera como un loco, literalmente una persona loca, porque puede decir la verdad sin tener miedo a las consecuencias. En los juegos de cartas antiguos, el loco, a su equivalente, era un comodín. Era la carta que no tiene reglas, que podía convertirse en cualquiera. Y en el tarot del siglo XIX se le empezó a asociar con Dionisios, el dios de la locura sagrada, el éxtasis y la ruptura de las estructuras. También se le conectó con un espíritu del éter, el quinto elemento, lo que nos da una dimensión alquímica. El loco es la chispa del alma antes de ser moldeada por los 4 elementos que trae aquí cargando justo en su morral. Cuando hablamos si esta carta es buena o mala, aquí empieza lo curioso, porque el loco no tiene una moraleja fija, puede ser luz o sombra, porque tanto es un buen comienzo como es un comienzo ingenuo, como es creatividad. En lo positivo, hablamos de la apertura de los nuevos caminos, la libertad, la fe absoluta, el renacimiento, pero su lado negativo es que es ingenuo, que no tiene dirección y que va a evadir responsabilidades. Es buena si necesitas empezar algo
confiar más en ti o dejar el pasado atrás. Pero también puede ser negativa si estás actuando sin conciencia, huyendo de tus compromisos o repitiendo impulsos sin ninguna reflexión. ¿Cómo podemos entender al loco en una lectura? Si aparece en tu presente, te invita a soltar el control y confiar más en la vida. Si aparece en el futuro, un nuevo ciclo comienza, pero tú decides si lo haces con conciencia o solo con impulso. Si aparece como bloqueo, podría estar indicando que estás actuando sin dirección, evitando comprometerte o viviendo de ilusiones. Podemos considerar en general que el loco es el alma que ha decidido reencarnar otra vez. Y ahora nos vamos con la siguiente carta, que vendría siendo el mago, que es el número 1 de esta baraja. Se las acerco para que la vean un poquito más de cerca. El mago es la carta de la voluntad consciente. La intención clara y la capacidad de manifestar representa el momento en el que el alma, tras el salto del loco, toma el control sobre su realidad y decide canalizar su energía hacia un propósito fijo. Espiritualmente es el canal entre lo divino y lo terrenal. Podemos ver esto con las manitas del mago, porque tanto apuntan hacia arriba como hacia abajo, y ese es lo que se considera esta conexión. Y psicológicamente representa la autoconfianza, el dominio de las habilidades personales, la acción inteligente, y en el plazo práctico indica inicios poderosos, usos de talentos, comunicación efectiva, liderazgo personal. Es quien transforma ideas en hechos. Si consideramos que el loco es una semilla, el mago es quien decide sembrarla. Los elementos visuales en el tarot Rider-Waite está en el centro la figura del mago, que podemos verla con su capa roja, y está frente a una mesa con los 4 objetos principales del tarot. Podemos verlo más de cerca: los oros, las copas, las espadas y los bastos. Y en este caso representan las copas las emociones, las espadas la mente, los oros la materia y el bastón una voluntad. Él los domina, su mano derecha sostiene una varita hacia el cielo, que es esta que ya les había enseñado antes, y la izquierda apunta directamente al suelo, que les podemos ver ahí. Estos gestos clásicos que nos recuerdan las 36 leyes universales, como es arriba es abajo. Sugiere que el mago canaliza energía universal hacia un mundo material, y encima de su cabeza tenemos el símbolo de infinito, que nos refuerza con esta intención de conectar con el entorno y una creatividad que no tiene límites. Lleva una tónica blanca que representa la pureza de su intención, pero también lleva esta capa o manto rojo que habla sobre la acción. Está rodeado por un jardín en la parte de abajo de lirios y rosas, que nos hace pensar en el deseo puro y pensamientos en flor. En cambio, el tarot de Marsella, el mago se muestra como un joven prestidigitador, a menudo con objetos de truco sobre la mesa. Aunque conserva el bastón y los símbolos, la figura parece un poco más informal, incluso callejera. Y en cambio, el mago Rider en este personaje ya no es un mago de feria, sino alguien ceremonial que reconoce su poder espiritual. La conexión con el infinito no aparece en el Marsella. Y en el Tarot Rider lo convierte en el primer eslabón consciente del viaje del alma. No solo actúa, sino que está creando con esta intención. Podemos ver que tiene todos los elementos para crear, a diferencia del loco, que aunque los tiene ahí, ni siquiera los voltea a ver. En cuanto a la astrología, podemos hablar del mago como Mercurio, signo asociado, Géminis, porque es la comunicación y la adaptabilidad, pero también Virgo, que nos habla de la precisión y un trabajo mental. Y su elemento más fuerte es el aire, que es la segunda carta de aire, porque es la palabra y el pensamiento. Pero también podemos ver en su mesita, en los elementos, que lleva un poquito de tierra, porque si no, ¿cómo va a ejecutar lo que quiere planear? Y Mercurio dota al mago de su capacidad verbal, su ingenio, su habilidad de conectar con planos y traducir ideas en hechos.
Es el mensajero entre los mundos, un puente entre tu corazón, tu alma, tu cuerpo, este mensajero que necesitan los distintos mundos. En la numerología, el 1 simboliza el yo. Y en el tarot nos habla de una conciencia emergente, esa chispa que toma forma después de ese potencial ilimitado del cero. Y así podemos decir que el mago, como un número 1, dice yo puedo, yo hago y yo soy capaz, a diferencia del loco. En cuanto al arquetipo junguiano, hablamos del mago como el alquimista. También representa el héroe joven que comienza a descubrir sus poderes. En su versión luminosa es el que internamente transforma el plomo en oro. En su versión sombra puede ser un manipulador, el que usa su don para el engaño. Jung asocia a Mercurio y a Hermes con la conciencia que atraviesa los mundos. El mago es el mensajero que conecta el inconsciente con la acción consciente. Como datos históricos, podemos decir que en las primeras barajas, el mago era un taur, alguien que mostraba su habilidad en los juegos de mano, y Etelia lo vio como un símbolo de comienzo de cualquier obra mágica. White lo reinterpretó como el iniciado. Su mesa es un altar y sus instrumentos no son trucos, sino creación. La varita en lo alto es su conexión con lo divino y la floración a su alrededor es el resultado de la tierra. En lo positivo podemos hablar sobre un poder grande de manifestación, energía canalizada, creatividad, un inicio favorable. Y en lo negativo podemos hablar de falsedad, uso interesado del poder, manipulación. El mago siempre te recuerda que tienes lo necesario, pero también te pregunta, ¿usas esos talentos con integridad? Y si en una lectura te aparece el mago, en un presente estamos hablando de que es momento de actuar y tomar decisiones. En un futuro anuncia un nuevo proyecto o el despertar de alguna habilidad. Y como bloqueo podemos hablar de que estás sufriendo un autoengaño o una manipulación. Este nos recuerda que tú eres el canal entre lo invisible y lo visible. Y la siguiente carta viene siendo la sacerdotisa. Se las acerco tantito, que es el arquetipo número 3. La sacerdotisa representa la sabiduría interior, el conocimiento oculto y la conexión con lo intuitivo. Espiritualmente, es la guardiana de los misterios, la figura que vela por el conocimiento esotérico y profundo, que no se va a revelar fácilmente. Psicológicamente encarga conocimiento esotérico y profundo, que no se revela fácilmente. Psicológicamente encarna el inconsciente, los sueños, la percepción sutil, la memoria ancestral. Es el silencio que observa, el consejo que no se va a dar en voz alta. Y también en las lecturas prácticas invita a observar antes de actuar, a confiar en la intuición y guardar los secretos cuando es necesario. Representa el poder de lo femenino interno, la mente receptiva, la pausa fértil donde se gesta lo esencial. En los elementos visuales del Tarot Rider podemos ver a la sacerdotisa sentada entre dos pilares, uno negro con una B que significa Boaz y una blanca con una J que significa Yashin. Extraídas del templo de Salomón, estos símbolos del equilibrio entre los opuestos. Viste un manto de color azul que representa el conocimiento. Lleva una tiara triple que representa las fases lunares, creciente, llena y menguante, que la podemos ver aquí en su cabeza. En su regazo sostiene un pergamino parcialmente cubierto y podemos ver que el pergamino tiene escrito Torah, que vendría siendo el símbolo del conocimiento secreto. A sus pies hay una luna creciente que simboliza intuición, ciclos y sensibilidad, que está aquí al borde. En la parte de atrás vemos que tiene un manto decorado con granadas, que nos recuerda lo oculto y también es un símbolo de lo inconsciente. Cada uno de estos elementos muestra que la sabiduría de la sacerdotisa no se grita, es pura intuición. En comparación con el tarot de Marsella, la carta se llama la papisa y representa una figura eclesiástica con una tiara papal, vestimenta cerrada, un libro que se está abriendo o se está cerrando en sus manos. Hay una conexión con la leyenda de la papisa Juana, una mujer que fue papa vistiéndose de hombre
Mientras que el Marsella enfatiza el misterio eclesiástico y la autoridad religiosa femenina, el Rider prefiere incorporar elementos más esotéricos, lunares y cabalísticos. La sacerdotisa de Rider no es un símbolo de autoridad espiritual, es una medium entre el mundo consciente y el inconsciente. Ella guarda el velo que cubre el alma. En su correspondencia astrológica hablamos de la luna, del agua, está asociado con Cáncer por algunas de las secuelas que vemos en esta carta, y la luna rige las emociones, la intuición, los ciclos. La sacerdotisa vibra con esta energía fluida, introspectiva, que nos guía sin necesidad de palabras. Así como la luna refleja la luz del sol, la sacerdotisa refleja el conocimiento superior, pero en forma de intuición, no de lógica. En la numerología, la sacerdotisa es el número 2, que representa la dualidad, la polaridad, pero también una mediación. Es el espacio entre dos polos, la pausa entre el impulso y la acción. En la sacerdotisa, esto se manifiesta como la sabiduría que nace del silencio, del escuchar sin juzgar, es la energía yin femenina introspectiva. Si el mago es el número 1, que es actuar, la sacerdotisa es el número 2, que es contemplar lo que está sucediendo. En la lectura, el 2 simboliza una etapa de espera, de observación y de necesidad de acceder a un conocimiento más profundo antes de cualquier decisión. El arquetipo junguiano está asociado con la gran madre espiritual, pero también el del ánima, el aspecto femenino en la psique. Es la guía interna, es una chamana, la sabia silenciosa, también puede representar el inconsciente colectivo, la fuente de imágenes arquetípicas que solo se revelan en estados alternos de percepción, meditación, sueño e intuición. Ella no enseña con palabra, sino con símbolos y presencias. En el viaje del alma aparece cuando el buscador necesita entrar en sí mismo para encontrar su verdad. La papisa en los primeros tarots italianos y franceses, como lo es el tarot Marsella, fue un objeto de polémica. Representaba una figura que desafiaba el orden eclesiástico, una mujer con el poder de enseñar. La leyenda de la papisa Juana le dio el aura de secreto prohibido, pero en el esoterismo del siglo XX esta figura fue reinterpretada como Isis, como la Sibila, como la guardiana de los misterios. En una tradición masónica, las columnas Boaz y Chassin representan un umbral entre el mundo visible y lo oculto. Pamela Colman, la ilustradora, mezcló influencias cristianas, paganas y cabalísticas para devolver su poder como símbolo universal del saber oculto. Y como ya sabemos, esta carta no es buena, no es mala, simplemente es una carta más, profundamente neutral. Nos habla de no actuar, más bien de observar. En lo positivo es sabiduría, es intuición, es guía espiritual, es revelación interior, pero en lo negativo nos habla de los secretos, de la pasividad excesiva, de la representación emocional en aislamiento. ¿Qué deberíamos de hacer si nos aparece en una lectura? Cuando esté en presente te está diciendo que no hagas ruido, que calles un momento, escuches y observes. En el futuro nos indica que las respuestas llegarán si permanecemos pacientes. Y como obstáculo podemos estar hablando de que estamos ignorando nuestra intuición y que nos negamos a ver lo que está detrás de este velo. En una lectura podemos decir que nos señala una conexión profunda con lo invisible y la necesidad de meditar y aprender de este mundo interno. Y ahora vamos a ir con la emperatriz, que es esta carta. Ella es la madre tierra, es la abundancia encarnada, un principio creativo que gesta, nutre y da forma. Espiritualmente representa la manifestación de lo divino en el mundo material, es la fuerza vital que hace florecer la vida. Podemos ver que en la carta ella está rodeada de vida. Psicológicamente simboliza la fertilidad, la creatividad, el placer de cuidar, de amar, de crear belleza, y en lo práctico anuncia periodos de crecimiento. Puede tratarse de embarazos, puede tratarse de relaciones que maduran, de proyectos que van a prosperar. Siembra, cultiva, protege, embellece. Pero también puede advertir, estás dando demasiado sin recibir.
¿Estás creando desde el amor o desde la necesidad de que te validen? Como elementos visuales claves en el Tarot Rider tenemos que la emperatriz aparece sentada en un trono al aire libre, rodeada por un entorno natural exuberante. Su corona, con 2 estrellas, representa el zodiaco completo. Ella no pertenece a un solo signo, sino que los contiene a todos, que es en esta parte de acá arriba. Y su vestido, decorado con granadas, alude a la fertilidad, los ciclos y el poder de gestar. Tiene una relación simbólica con Perséfone y los misterios de la vida y la muerte. Y aquí a sus pies, el trigo maduro nos habla de una cosecha. Lo que se sembró da frutos y podemos ver aquí, en esta zona a su lateral, un escudo con el símbolo de Venus que descansa junto a ella. Nos habla del amor, de la sensibilidad y la belleza, pero también del poder femenino. En el fondo fluye un arroyo que podemos ver en el lado contrario del escudo. Y esto nos recuerda a la vida emocional que se nutre sin interrupciones. Todo el paisaje sugiere una vida, placer, expansión. En la comparación con el tarot de Marsella, la emperatriz es una figura rígida y jerárquica, sentada de perfil con un escudo imperial, que se suele mostrar como un águila, y un cetro que indica un poder político o social. Es más la reina consorte que la diosa madre. Aquí en el Tarot Rider podemos ver que se resignifica su imagen no solo a una mujer poderosa, sino la manifestación viviente de una fertilidad universal. En vez de águila, su escudo muestra un símbolo de Venus, reemplazando el dominio político por un amor natural. Y en el de Marsella, su atuendo es más severo. En el de Rider es suave, es orgánico. Y la emperatriz Rider no gobierna por decreto, gobierna porque nos da vida. Su planeta regente evidentemente es Venus y es asociado a los signos de Tauro y de Libra. Su elemento, por todo este follaje, podemos decir que es tierra. Venus aporta belleza, aporta deseos, aporta armonía y una conexión sensorial. El tarot la vincula a lo corporal y a lo fértil, lo estable. Libra a la estética, al equilibrio y a la relación. Es el arquetipo venusiano por excelencia, lo que florece, lo que vibra en armonía, lo que es bello y sabe que es bello. También conecta con la primavera, el inicio de una vida renovada. Es tierra fértil, generosa, paciente, pero también posesiva si no es regulada. En la numerología podemos ver que el número 3 simboliza la síntesis creativa. Tras la unión del 1 y el 2, que fue el mago y la sacerdotisa, nace una tercera fuerza, que es el número de crecimiento, la expresión y una expansión vital. En el 3 también representa una trinidad, padre, madre e hijo, cuerpo, mente y espíritu, o pasado, presente y futuro. Es el impulso que genera forma. No basta imaginar al mago ni sentir a la sacerdotisa. Hace falta crear. En la emperatriz, el número 3 es manifestación. Lo invisible se va a hacer visible. En la lectura suele indicar una expansión, un embarazo, abundancia, armonía, pero también puede señalar complacencia excesiva o necesidad de poner límites donde todo se está dando sin medida. La emperatriz junguiana representa la gran madre en su aspecto de nutricia, la madre que cuida, da de comer, abraza, protege. También puede ser el arquetipo de la diosa de la tierra. Ella es fuerte, es creativa, está profundamente conectada con la naturaleza. Si la sacerdotisa era la madre espiritual, la emperatriz es una madre física. La podemos comparar con deidades como Ceres, Demeter, Afrodita, Freya. En el proceso de individuación aparece cuando el alma necesita maternarse, cuando el ego requiere contención amorosa para desarrollarse con seguridad. Representa también la función psicológica de sensación extraviada, vivir a través del cuerpo, del gozo sensorial, del contacto con la tierra. En su sombra puede tornarse sobreprotectora o indulgente, pero integrada. Es el símbolo de la creatividad fecundada en acción.
Como datos históricos, podemos hablar que en el tarot renacentista, la emperatriz fue parte de su pareja imperial junto al emperador, que es la siguiente carta que les voy a hablar, pero su escudo representaba el poder político. Con el tiempo, los ocultistas del siglo XIX la vincularon con Venus y con Isis, interpretándola como la encarnación de la naturaleza divina. En la baraja Rider, Pamela Smith la reimagina rodeada de símbolos de fertilidad clásicos, como es el trigo, la granada, el río, hasta la misma corona de estrellas. La presencia del símbolo de Venus marcó un cambio. Ya no es una reina política, sino se convirtió en una diosa de amor y en esa madre universal. En algunas interpretaciones esotéricas representa esa puerta al mundo material. Lo que se gesta en lo invisible toma forma bajo una mirada amorosa. Esta carta es profundamente positiva. Habla de la fertilidad, de la abundancia, de la creatividad, de un amor incondicional y de armonía. Pero en lo negativo podemos hablar sobre sobreprotección, estancamiento, indulgencia, una competencia excesiva. Y es buena si necesitas nutrir un proyecto, una relación o reconectar con tu cuerpo, pero es mala si esto se está dando sin cuidar tus propios límites o esperando que todo fluya sin esfuerzo. ¿Cómo podemos entender a la emperatriz? En el presente nos invita a sembrar, a cuidar y a nutrir. En el futuro nos indica que existirá una cosecha, una plenitud, una expansión afectiva o creativa, y como obstáculo nos recuerda que podemos estar dando de más o que nos estamos apegando a algo que nos es cómodo. Esta carta representa una señal de reconectar con tu cuerpo, con la tierra, con una energía femenina y creativa. La carta cuarta nos habla del emperador. Este representa la autoridad, la estructura, la responsabilidad y el orden establecido. Si la emperatriz es una madre que nutre, él es un padre que nos va a dar estructura. Espiritualmente simboliza el principio activo del logos, que es la razón divina que impone límites, da forma y establece dirección. Psicológicamente es la fuerza interna que permite madurar, tomar decisiones con firmeza, liderar, organizar y proteger. En lecturas prácticas suele indicar estabilidad, logros profesionales, toma del control y necesidad de establecer límites o actuar con disciplina. Puede representar a una figura paterna, una autoridad, un jefe o incluso a ti mismo en el rol del liderazgo. Su energía es el del constructor. No va a improvisar. Él traza un plan y lo ejecuta con determinación, pero también puede volverse rígido y autoritario o controlador si pierde conexión con lo emocional o lo intuitivo. En los elementos visuales tenemos al emperador sentado en un trono de piedra, mirando enfrente con una expresión seria y firme. Su barba blanca alude a la sabiduría que ha sido ganada a lo largo del tiempo, y su armadura nos insinúa que ha librado constantes batallas, que la podemos ver bajo de su capa, y que también está listo para defender lo que ha construido. Viste un manto rojo, símbolo de pasión y de un poder activo. Y podemos ver que el trono de piedra está decorado con 4 cabezas de carnero que nos recuerda el símbolo de Aries, asociado al liderazgo, acción, impulso y que también es pionero. En su mano derecha sostiene un cetro y en su mano izquierda un orbe, que los podemos ver aquí más a detalle. Juntos simbolizan el dominio espiritual y material. Al fondo se alzan unas montañas áridas. El mundo del emperador es firme, pero también puede ser solitario o seco si no se equilibra con lo emocional, que lo podemos ver ahí al fondo. A diferencia de la emperatriz, que está rodeada de vegetación, él domina la piedra, representa el orden que sigue a la creación. En cambio, en el tarot de Marsella, el emperador aparece también como un hombre coronado, entronizado, con un escudo a un lado que muestra un águila imperial. Su figura está de perfil, indicando que su poder no se muestra frontalmente, sino que actúa desde la estrategia. El Marsella enfatiza la autoridad feudal, el poder civil, pero en el Rider, en cambio, lo representa con un rostro más directo, atributos más esotéricos, los carneros del Aries, el trono pétreo,
el orbe del dominio. Mientras el Marsella se enfoca en el emperador como un símbolo de orden social, el Rider lo eleva al plano simbólico del patriarca arquetípico. La diferencia clave es que en el Marsella es una autoridad humana y en el Rider es un principio de autoridad universal en lo terrenal. Por correspondencia podemos decir que su signo es Aries, por lo tanto su planeta es Marte y su elemento es fuego. El emperador se asocia a Aries, el signo del liderazgo, la iniciativa, el fuego cardinal que inicia ciclos. Marte, su planeta regente, lo confiere como una energía combativa, fuerza de voluntad, valentía y sentido de conquista. Esta energía aporta impulsos, ambición y capacidad para tomar un mando, pero también puede derivar en autoritarismo, terquedad, si es desbalanceado. El emperador actúa con la chispa de Aries, pero la estabilidad con el número 4 canaliza su impulsividad hacia la construcción sólida. El número 4 representa la estructura, la estabilidad y el orden. Es la base del cuadrado, símbolo universal de firmeza y permanencia. Y en la numerología pitagórica, el 4 es la manifestación del mundo material completo, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones. Si el 3 es expansión, el 4 es una consolidación. Es el momento de construir cimientos duraderos, de crear marcos, leyes, estrategias, y cuando aparece en la lectura suele indicar que es el momento de actuar con responsabilidad, de establecer límites claros y de sostener con firmeza lo que ya hemos creado. En el arquetipo junguiano es el padre en su expresión más estructurada. Es la figura que representa autoridad, protección, racionalidad y ley. En el proceso de individuación de Jung, el padre arquetípico es la figura que nos inicia en la sociedad. Nos enseña cómo vivir en el mundo, cómo imponer límites y asumir responsabilidades. También se asocia con el arquetipo del rey, el que lidera con sabiduría, protege con justicia, nos gobierna con visión. En su forma luminosa, el emperador es el mentor interno, la voz firme que nos guía desde el orden. En su sombra se vuelve tirano, controlador y rígido. También puede reflejar cómo vivimos o cómo proyectamos la figura paterna, real o simbólica. En hombres representa la madurez del ego que ya sabe construir, y en mujeres puede ser una imagen del ánimos, la autoridad interna masculina. El emperador nos enseña a asumir el mando, pero también a no olvidarnos de la ternura. En las primeras barajas del tarot renacentista, el emperador era una figura inspirada en los gobernantes del Sacro Imperio Romano. Se le veía como una figura de poder secular, supremo, contraparte del Papa en el mundo espiritual. Con el tiempo, su reinterpretación por ocultistas del siglo XX como símbolo del principio cósmico del orden. La inclusión del Aries y los carneros en el Rider lo conecta con la astrología esotérica y la energía de Marte. Arthur Edward Wright quiso mostrar que el emperador no solo es un rey, es el constructor universal, el que convierte la energía creadora en ley visible. En otras tradiciones místicas representa a Júpiter, el dios rey, o el rey Arturo como figura ideal de liderazgo justo. También puede verse como el arquitecto del mundo, el que tras el caos del loco y la creatividad de la emperatriz pone límites, estructuras y diseño. Su energía es la del constructor de un templo interno. Esta carta depende del contexto. En lo positivo hablamos de liderazgo, de estructura, de logros, de seguridad, de madurez. Pero en lo negativo hablamos de una rigidez, de un autoritarismo, de un control excesivo, de una represión emocional. Es buena si necesitas tomar decisiones firmes, asumir un rol de liderazgo o poner orden en tu vida, pero llega a ser negativa si estás actuando desde la imposición o si tu entorno está dominado por estructuras demasiado rígidas. En el presente nos indica que es el momento de tomar el control, de actuar con responsabilidad y de liderar desde la estabilidad. En el futuro nos anuncia una consolidación, logros a largo plazo y establecimiento de un nuevo orden. Como obstáculo puede estar indicando exceso de control, falta de flexibilidad o conflictos con figuras de autoridad. En la lectura espiritual representa la necesidad de integrar el principio de orden en su desarrollo, poner límites que protejan tu energía. Y aquí en esta siguiente carta empezamos con lo bueno, porque el sumo sacerdote
en otras barajas también es nombrado como el Hierofante. Este símbolo es del conocimiento sagrado, transmitido a través de las tradiciones. Representa la espiritualidad institucionalizada, la sabiduría colectiva y una enseñanza moral. Espiritualmente encarna el puente entre lo divino y lo humano, pero no como la experiencia directa, que en este caso sería la sacerdotisa, sino como un mediador autorizado. Es un sacerdote, es un chamán, es un gurú, es un maestro espiritual. Psicológicamente nos alude a los valores aprendidos desde la infancia, los códigos morales y la voz interior que se forma a través de la educación. En el plano práctico, esta carta señala estructuras tradicionales, institucionales, escuelas, religiones, matrimonios, sistemas legales, así como mentores, consejeros o figuras de autoridad. Puede invitar a buscar guía, estudiar una doctrina o asumir el rol de quien transmite conocimiento. También cuestiona, ¿sigues tu camino espiritual por convicción o por costumbre? El Hierofante aparece sentado entre dos columnas grises. A diferencia de la suma sacerdotisa, está vestido con túnicas rojas y blancas que podemos ver en esta zona de aquí. Y tenemos otra tiara papal con 3 coronas. Estas están encimadas, por lo cual nos hace recordar que estamos hablando del cielo, la tierra y el bajo mundo. En su mano izquierda sostiene un cetro con estos mismos 3 niveles y nos remarca su autoridad espiritual y su jerarquía. Con la mano derecha realiza un gesto de bendición con 2 dedos levantados en esta zona de aquí. Y este nos recuerda a un gesto de transmisión de sabiduría. A sus pies hay 2 figuras arrodilladas, que vendrían siendo sus discípulos en esta zona de aquí, y ellos son los que reciben la enseñanza. Representa la tradición transmitida, el aprendiz y el iniciado. Las llaves cruzadas del Vaticano yacen a sus pies, símbolo del acceso al conocimiento esotérico y exotérico, al cielo y a la tierra, a diferencia del mago, que conecta por sí mismo con lo divino. El Hierofante lo hace a través del ritual, la ley y una enseñanza ortodoxa. Y su iconografía es muy similar. Un pontífice con mitra y báculo bendiciendo a 2 acólitos. Pero el enfoque de Marsella es claramente religioso o cristiano, mientras que el Rider White, aunque conserva la forma y lo transforma en un símbolo universal del maestro espiritual, White lo reforma como hierofante, que es un término griego usado en el misterio elusivo para designar a un gran sacerdote iniciador, y suaviza el catolicismo para representar la sabiduría tradicional en todas sus formas. El Papa en Marsella es más rígido y el hierofante de Rider abre la puerta a la enseñanza esotérica. Ambos representan instituciones, dogmas y guías espirituales, pero el Rider añade una dimensión simbólica mucho más abierta. En la astrología estamos hablando de Tauro, y Tauro es el elemento tierra. El hierofante se asocia con este signo por su estabilidad, su seguridad y sus valores. Tauro le otorga su amor por tradición, su respeto por lo establecido y su búsqueda de la verdad a través de estructuras duraderas. Esta energía hace del hierofante un símbolo de coherencia, resistencia y fidelidad a lo aprendido, pero también puede volverse rígido, inflexible o conservador. El elemento tierra refuerza su papel como guía espiritual encarnado. No habla de lo etéreo, sino de cómo vivir los valores espirituales en la materia. En la numerología estamos hablando de la carta número 5, que representa el cambio, la prueba, el crecimiento a través del conflicto. En el tarot, el 5 es siempre un número bisagra. Después de la estabilidad del emperador, el 5 rompe esta forma para buscar un significado más profundo. El hierofante, como número 5, representa la tensión entre el dogma y la libertad interior, entre la obediencia y la propia voz espiritual. Puede simbolizar la necesidad de romper reglas para descubrir una fe más auténtica, o el momento de buscar una guía antes de perderse en el caos. El 5 es también símbolo del ser humano, es la cabeza, los brazos y las piernas.
y del pentagrama que une lo divino con lo material, tal como lo hace el Hierophante. Por otra parte, en el arquetipo junguiano asociado, el Hierophante encarna al mentor, el sabio o un maestro espiritual. Es la figura que enseña, que media entre lo conocido y lo misterioso. En el viaje del héroe es el guía que ofrece herramientas, bendiciones o conocimiento antes de una gran travesía. También representa el superyo, la voz interior conformada por normas y valores sociales. En sombra puede volverse el dogmático o el moralista, que impone su verdad como única. Desde la psicología junguiana es el mediador entre el ego y lo inconsciente colectivo, la figura que traduce símbolos, que estructura el caos de la experiencia psíquica, puede manifestarse como un terapeuta, un profesor, un líder espiritual o incluso un libro sagrado. El Hierophante nos enseña, pero también nos exige. Como datos históricos, la figura del Hierophante proviene del griego hierophants, el sumo sacerdote de los misterios de Eleusis en la antigua Grecia, encargado de revelar los secretos sagrados a los iniciados. Su rol era de mediador entre dioses y hombres, pero también guardián del conocimiento esotérico. Esta figura fue retomada en el tarot renacentista como el Papa, el símbolo del poder espiritual de la Iglesia. Más adelante, algunos ocultistas lo resignificaron para el Fasleri, que era el símbolo del conocimiento tradicional, pero también del peligro de las instrucciones cerradas. White, al rediseñar esta carta con Pamela Colman, buscó mostrar no solo el poder eclesiástico, sino también el principio de enseñanza espiritual estructurada. En la actualidad, el Hierophante puede representar tanto a un líder religioso como a cualquier figura de sabiduría, desde un psicólogo hasta una abuela sabia. En muchas barajas modernas ha sido reemplazado por figuras menos dogmáticas como el chamán, el maestro o incluso como la tradición. Esta carta, al igual que la anterior, depende mucho del contexto. Si es positiva, nos habla de una guía, de una sabiduría, de una enseñanza, de valores sólidos y de estructura espiritual. Pero si es negativa, nos va a hablar de rigidez, de moralismo, de represión y de falta de pensamiento crítico. Es buena si estás buscando dirección, si necesitas anclarte en tus valores o recibir una enseñanza. Es negativa si estás atrapado en reglas que ya no te sirven o si estás dejando que otros decidan por ti lo que es sagrado. ¿Cómo entender al Hierophante en una lectura? En el presente es momento de buscar guía o de reconectar con un sistema de creencias. En el futuro se avecina un aprendizaje, una iniciación o una alianza en una institución. Y como obstáculo podría estar diciendo que estás obedeciendo sin cuestionar, repitiendo reglas ajenas o temiendo salir de lo convencional. En la lectura espiritual señala el momento de profundizar tu práctica, estudiar, enseñar o alinear tu vida con principios superiores. Y esta es la última carta que les voy a hablar hoy. Tristemente le tuve que poner ropa a los enamorados porque no queremos que digan que este video trae, en fin. Los enamorados son el arcano número 6 y estos representan la unión de dos energías complementarias, la elección consciente y el despertar del alma a través de un vínculo. Espiritualmente simbolizan el amor como camino de autoconocimiento y evolución, y la armonía entre lo masculino y lo femenino, tanto interna como externa. Psicológicamente, la carta alude al momento en el que el yo debe tomar una decisión que implica compromiso, libertad, deseo y responsabilidad. En lo más práctico puede indicar relaciones significativas, asociaciones importantes, decisiones claves, especialmente en lo afectivo y en lo moral, así como la necesidad de alinear nuestros deseos con nuestros valores. Aunque su imagen sugiere romanticismo, esta carta va más allá del amor de pareja. Es una carta de elección, de integración y de apertura al otro como espejo del alma. Los elementos visuales claves del Rider es que esta carta muestra a una pareja como Adán y Eva bajo la bendición de un ángel que puede ser el arcángel Rafael en un paisaje edénico. Ahí tenemos a la pareja y al arcángel. La desnudez representa la transparencia emocional, la pureza original y la vulnerabilidad en la conexión auténtica. Detrás de Eva
hay una manzana con una serpiente enroscada en esta zona de aquí, que hace alusión directa al árbol del conocimiento y la elección que trae conciencia y caída. Pero de atrás de Adán tenemos un árbol en llamas, vinculado a la pasión y al deseo. El ángel Rafael, con las alas abiertas y las manos alzadas, bendice esta unión en el cielo, indicando que esta unión es tanto terrenal como espiritual. Tenemos entre ellos una montaña que simboliza el desafío de un amor maduro. Alcanzar una cima juntos implica atravesar muchísimas pruebas. Que tenemos ahí la montaña y en este lado al ángel con las alas abiertas. El cielo azul, la luz solar y la simetría en la escena transmite armonía y una revelación divina a través del otro. En el tarot de Marsella tenemos una carta completamente distinta porque muestra un hombre entre dos mujeres, una más joven que a menudo está a su izquierda y una más madura o seductora a la derecha, mientras Cupido, o sea un ángel, apunta su flecha desde el cielo. Ahí el énfasis no está en la unión, sino en la elección. El hombre parece dividido entre el deber y el deseo, lo correcto y lo placentero. Ryder prefiere transformar esta escena ambigua en una visión espiritual del amor y la integración de opuestos. La pareja ya ha sido elegida, ahora se trata de integrarse y trascender. En Marsella nos habla de un conflicto, pero en el Rider nos habla de una armonía, aunque no exenta los retos ya que tenemos esa montaña en medio. Ambos mazos coinciden en el significado central. Hay una decisión que marcará profundamente el destino del consultante, especialmente en un nivel afectivo o ético. Esta carta es de un elemento aire y tiene como símbolo regente a Géminis. Los enamorados están asociados al signo de la dualidad, la comunicación y la elección consciente. Géminis aporta la idea de intercambio, de complementariedad, de conexión a través del diálogo. Esta carta no habla de fusión sin conciencia, sino de una unión a través del entendimiento mutuo. También incorpora la tensión gemiana entre opuestos, mente y corazón, deseo y deber, libertad y compromiso. El aire aporta ligereza, pensamiento, apertura a nuevas perspectivas, haciendo de esta carta una puerta a la transformación emocional mediante la razón. En la numerología, el símbolo 6 es sobre armonía, equilibrio, el amor como forma de integración. Es el número del corazón, del servicio y de la belleza que surge de la unión de opuestos. Después del caos del Hierófante, el 6 llega como restauración del orden a través de una elección sabia. En el tarot, el 6 representa la posibilidad de unir lo interior y lo exterior, de convertir un deseo en un camino. En la numerología pitagórica, el 6 también está relacionado con la responsabilidad amorosa. No basta con amar, hay que elegir cómo se ama y qué se construye a partir de ese amor. Es el número de Venus en su aspecto más armónico. El arquetipo junguiano de los enamorados representa el amante, pero también el de la elección del alma. En la psicología junguiana, esta carta representa el proceso de integración del ánima, esa figura femenina en el hombre, y el animus, esa figura masculina en la mujer. Es el momento en el que el héroe del alma se encuentra con su contraparte interna y a través del otro descubre lo que estaba latente en sí mismo. También puede verse como el cruce de caminos. El héroe debe de decidir entre el camino que representa distintos aspectos de su alma. En la narrativa arquetípica es el encuentro con el amor, con el espejo transformador, pero también con la sombra del deseo. La posibilidad de caer en la ilusión es la dependencia o es la renuncia de uno mismo. Jung decía que el amor verdadero es el que permite la individuación. Esta carta nos habla de esta posibilidad. En las barajas más antiguas, esta carta solía titularse El enamorado, en singular, y mostraba a un joven ante una elección moral, interpretada como la indecisión o la necesidad de elegir sabiamente. Con la llegada de la reinterpretación del tarot, se incorporaron referencias bíblicas, Adán y Eva, en el jardín del Edén,
y la caída. White y Coleman rediseñaron la carta para simbolizar la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino, elevando el amor humano a un plano espiritual. El ángel, Rafael, nos habla de la sanación. Fue elegido para bendecir la escena. En el Cábala, esta carta se asocia con el sendero de Saín, que conecta a Binah, el entendimiento, con Tiferet, la belleza. Es la elección que lleva al alma desde la comprensión a la armonía. En muchas culturas, el 6 se convierte en este símbolo de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Los enamorados representan ese ideal, aunque alcanzarlo implica atravesar bastantes pruebas. Esta carta es profundamente ambivalente, es decir, puede ser un amor auténtico, decisiones alineadas con el alma, elecciones sanadoras, integración de polaridades, pero también nos puede hablar de triangulaciones, decisiones impulsivas, confusión, un amor ilusorio o dependencias. Es buena si estás buscando una conexión genuina o si estás listo para tomar una decisión con el corazón, pero llega a ser negativa si estás dividido, si temes elegir o si confundes deseo con un amor verdadero. En el presente estás ante una decisión vital o un vínculo que te refleja profundamente. En el futuro se aproxima una elección que marcará tu camino. Como obstáculo nos habla de la indecisión, idealización o conflictos entre deseo y deber. En una lectura espiritual, estás siendo llamado a amar desde un lugar más consciente o a integrar lo que ya has proyectado en el otro. Y por tiempos y porque siento que ya me extendí muchísimo, ya que llevamos 1 hora y media, les voy a tener que dejar hasta aquí. Creo que solo voy a poder nombrar 7 cartas en cada una de mis... Creo que me voy a tener que agarrar bloques de 7 cartas, pero bueno, me quedé pendiente con 4. Sirve que les pongo ropita a las otras cartas como esta. Porque no vaya a ser que vayan a decir que tenemos a gente aquí porque yo vi pechos, no sé ustedes. En fin, mes amis, quisiera ir por las niñas, pero no tengo a ninguna a la mano. Y bueno, mes amis, ya se la saben. Se suscriben al canal, le dan me gusta y todo eso. Lo podemos comparar. Me pusieron unas patillas. Hola. Hola. ¿Qué haces? Órale. Tranquila, si tú eres la que me estás poniendo las patas. Loca.